Buenas tardes. Un buen día para hablar del arte y no sé si todos entenderán la relación amor-odio que pueda tener el arte con la belleza. El título que elegí para esta charla es un título un poco confuso. Habrán pensado más de ustedes de qué se va a hablar. El arte griego en el mundo contemporáneo. El arte griego está donde está en el pasado, pero nosotros estamos en el presente. Y cualquier reflexión que podamos hacer sobre esa experiencia humana que marcó tanto, como que prácticamente a partir de ahí, por lo menos en la cultura occidental, todo es una referencia, sea para acercarse o alejarse a esos patrones, a esa mentalidad y a esos modelos, que es imposible poder hablar del mundo clásico sin una perspectiva actual. Pero también tiene su intención, porque hoy en día tenemos un concepto del arte contemporáneo. Contemporáneo deberíamos de entender lo que se da en nuestro tiempo, y en nuestro tiempo se da de todo. 8.000 millones de personas en el planeta dan para hacer muchas cosas y verdaderas maravillas, tales que probablemente se asombrarían muchos de los grandes autores del pasado, o tal vez son ellos mismos que regresan en ese ciclo del tiempo y continúan su labor. Pero más allá de esa perspectiva, de esa visión que podemos tener sobre el pasado, sí es cierto, y de nuestra idea de lo contemporáneo, sí es cierto que se ha marcado mucho en el mundo actual, en el tiempo actual, ciertas tendencias. No es mi intención hoy hablar sobre por qué triunfa lo que triunfa, a pesar de que probablemente, si hiciésemos una encuesta, le guste a muy poca gente, por qué se pagan el dineral que se pagan por determinado tipo de obras. No es esa mi intención. Mi intención es otra. Mi intención es sumergirnos, despojándonos de prejuicios, en la contemplación y la comprensión, hasta donde se puede, de ese tiempo histórico que produjo tal profusión de verdaderas maravillas que han servido de inspiración y de modelo a lo largo de tantos siglos y que probablemente puedan seguir siendo. La reflexión final, que la haremos conjunta en un coloquio, sí nos llevará a contraponer, probablemente como en la imagen que yo mismo utilicé para montar el cartel, sugiere. Pero no va a hacer falta hablar mucho, simplemente le vamos a preguntar a nuestro propio sentido común. Después de haber presenciado con la mayor desnudez posible que yo pueda provocar el alma del mundo griego, porque estamos acostumbrados a ver el cuerpo del mundo griego. No podemos ver otra cosa. Lo que ven los ojos es lo que ven, el cuerpo, las formas. Pero si tenemos una cierta habilidad, como decía, despojándonos de prejuicios, para penetrar esas formas, probablemente podamos llegar a captar algo de ese alma. ¿Por qué puede ser importante captar algo del alma de ese tiempo? Porque si bien es cierto que las formas mueren, más que morir, se renuevan, están sometidas a las leyes propias de la vida y de la naturaleza, sin embargo el alma y el espíritu de las cosas, cuando ha rozado lo atemporal, sigue conmoviendo a todas las generaciones. Y creo que si algo logró ese tiempo histórico, no solo en el terreno del arte, también en el terreno de la ciencia, de la política, de la filosofía, estamos hablando fundamentalmente del siglo V, IV,
antes de Cristo, si algo logró fue captar, rozar la atemporalidad, aquello que es universal, aquello que de alguna forma conecta con el común universal de los seres humanos. Si bien es cierto que podemos estar desubicados en otro tiempo, podemos incluso pertenecer a otra cultura totalmente distinta, reconoceremos cuando una corriente artística, una civilización roza esos arquetipos universales, reconoceremos cuando menos a un pariente, a un hermano, a alguien con quien sentimos afinidad, aunque tengamos nuestros propios criterios, aunque tengamos nuestras propias formas. Y esa va a ser mi intención, no sé si lo voy a lograr, no voy a hacer, aunque arranquemos y vamos a empezar porque es necesario, con una pequeña, brevísima, rapidísima, una fugaz historia de ese tiempo, pero no es mi intención hacer una clase, ni mucho menos entrar cátedra sobre nada relacionado con la historia del arte. Más bien, y como sabéis que estamos en una escuela de filosofía, que además se llama Nueva Acrópolis, es decir, Acrópolis, la ciudad alta, aquella que aspira a lo más elevado, a lo más sagrado, a esos ideales que alumbraron el mundo clásico, pues de lo que voy a tratar es justamente de filosofar, de extraer, de reflexionar con la sencillez que da el que no lo hagamos desde ninguna academia ni desde ninguna universidad, sino desde un foro de personas interesadas y afines, para ver qué nos dice nuestro sentido común, qué nos dice nuestro corazón. Que, por cierto, debería de ser al que fuese dirigido el arte, más que a la razón, más que al intelecto. Bien, vamos a empezar entonces con un poquito de historia. Esto, vale. Un poquito de historia. Voy a quitar el ratón. Bueno, el arte griego realmente empieza en un periodo mucho más antiguo, que es ese periodo egeo. Se remonta a 3000 años antes de Cristo, donde aparecen esas figuras cicládicas, no sé si han visto, muy simpáticas, muy curiosas, muy actuales. Vamos, que si creemos que hemos inventado algo, nos lo vamos a encontrar casi siempre en algún lugar, en algún tiempo pasado. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero realmente cuando ya podemos hablar de una estructura, por lo menos que podamos estudiar, histórico, civilizatoria, artística, entramos en ese periodo micénico, cretense, que para los que tengan familiaridad con el mundo precolombino van a encontrar ciertas similitudes. Hay teorías que hablan de que posiblemente las primeras civilizaciones, los primeros grupos que colonizaron y que desplegaron estas civilizaciones en el Mediterráneo podrían haber tenido relación con la mítica Atlántida, que sería la misma que habría dado luz a esas culturas americanas. En cualquier caso, tienen también muchos patrones similares a Egipto, con ciertos perfiles y formas de presentar algunos órganos de frente, etc. Vamos a una velocidad de vértigo, ¿eh? Insisto, no es una clase de historia del arte. Llegamos a ese periodo arcaico tan singular, no sé si se han colocado alguna vez frente a alguna de las Coreas, ese hieratismo, no es falta de expresión, es como una actitud trascendente. Se ha vinculado mucho a Egipto, a ese mismo hieratismo que encontramos en las esculturas egipcias. Hay un misterio, hay una actitud como sobrehumana en estas representaciones, para llegar realmente ya a lo que entendemos como periodo clásico, que es del que podemos tener más documentación y sobre el que me voy a centrar para hablar de ese alma, de ese espíritu del arte griego. Bueno, aquí tenemos algunas de las obras más conocidas: el Discóforo de Mirón, el Discóforo de Polícleto,
Fidias, del cual ahora veremos alguna imagen de la Acrópolis, y que está... Muchas de las obras de Fidias realmente no se sabe si son suyas. Hay una característica de estos escultores, que distancia con nuestro tiempo. No firmaban sus obras, porque el artista que lo hacía, no lo hacía con un afán de protagonismo personal, sino como una ofrenda a la ciudad, una ofrenda a los dioses. Ahora veremos esa relación místico-terrenal de la vida del arte, de la vida cotidiana, pero se trataba de que la obra trascendiera al artista. Hoy en día, tristemente, veis como al final no hay más remedio que hacer reflexión en nuestro tiempo, muchas obras son la firma. Si la firmara Luan, estaba por ahí, antes había otro chico jovencito, pues no tendrían valor. Pero si la firma alguien famoso, esa obra es magnífica. No quiero repetirme en una triste anécdota de Picasso, que no sé si la conocen, con un alumno que le presentó una obra. Al final me repito. Y bueno, maestro, ¿qué le parece, no? Eso le falta algo para ser realmente una obra de arte. Ahora es una obra de arte. Qué pena. Qué pena. ¿Por qué? Porque ese afán de protagonismo, esa vanidad innata en la mayor parte de los seres humanos, ensombrece la fuerza que hay en la canalización de un arquetipo, de una intuición, de una inspiración real cuando se está creando. De manera que la aspiración de todos los artistas, pero hasta hace poco, era que la obra trascendiera a la persona, pero que la trascendiera en el sentido de que tuviera vida propia, que se expresara por sí misma, que realmente tuviera vida, pero una vida independiente, no una vida ficticia. Bueno, hacía ese comentario porque en el caso de Fidias, que fue el que dirigió todas las obras de la Acrópolis, es, digamos, el patrón que se utiliza, incluso en la primera letra de su nombre, la Fi, se ha utilizado para el número Fi, ¿no? Para el número áurico, ¿no? Luego veremos rápidamente sobre él, ¿no? Debió de tener un equipo enorme de gente, pero Pericles confiaba realmente en él y él fue el que dirigió gran parte de las construcciones de Atenas. ¿Qué hizo él? ¿Qué no hizo? Realmente nos importa. Se dan cuenta que cuando pasa el tiempo no es tanto la persona, sino en todo caso el ejemplo de la persona y aquello que dejó hecho para la posteridad. De ese periodo posterior, helenístico, tenemos muchísimas obras. Ese es el periodo que ya va de la época de Pericles hasta el siglo II, final del siglo III, siglo II. Este periodo es un periodo que se fusiona un poco con Roma. De hecho, vamos a tener varias interpretaciones de periodos, ¿no? Algunos llegan hasta el siglo I. Es un periodo en el cual los cánones ya están establecidos y en algunos casos lo que se va a producir es una mayor riqueza de expresividad. Una de las obras maestras de ese periodo helenístico romano es el Laoconte. Si lo han podido ver alguna vez, realmente es impresionante, sobrecoge, tiene vida, y estamos hablando de mármol, de piedra. ¿Qué buscaban estos artistas al extraer de la piedra toda esa riqueza de expresión, de simbolismo? Porque son un canal de comunicación, de mitos, y a la vez lograrlo con esa belleza, con ese equilibrio tan perfecto. ¿Qué buscaban? Conocen lo que nos comentaba en el Renacimiento Leonardo da Vinci, cuando hablaba, y Miguel Ángel, estos grandes artistas que decían que ellos realmente no daban forma a la piedra, no daban forma a la materia, sino que extraían lo que había dentro.
Era una forma de ver en la materia amorfa ese germen, y no tengo más remedio que hacer relación a algunos aspectos metafísicos, ese germen divino que todo tiene, porque tanto el mundo clásico griego como en el Renacimiento hay un gran panteísmo. Esa luz primera, ese principio de inteligencia universal que ha ordenado todo el cosmos y la naturaleza, está en cada cosa y está en la piedra. Entonces, cuando se enfrentan a una piedra, tratan de ver qué hay dentro. Y por lo tanto no es dar forma en cuanto a modelar, sino a quitar lo que sobra, a desbastar, a hacer aflorar aquella joya que difícilmente se podía ver en ese estado de caos y que sin embargo el artista logra pulir, logra salir. Esto tiene unas connotaciones filosófico-metafísicas preciosas, ¿no? Sobre la idea de tallarse a sí mismo, por ejemplo, que lo vamos a ver muy recurrente en el Renacimiento y en algunos autores modernos, ¿eh? La idea de aquel que va sacando de dentro de sí su verdadero ser, más allá de la cantidad de elementos circunstanciales que le han ido envolviendo y impidiendo que pudiera manifestarse su verdadera naturaleza, ¿no? Bueno, el Laoconte es excepcional, o sea, la tensión que se expresa, la tragedia que supone, no voy a ponerme ahora a contar el mito, la historia, pero es tras la derrota por la culpa que se supone que se sufre con el caballo de Troya. Y pasamos a otro aspecto de ese mundo griego clásico, que es la arquitectura. Bueno, no hemos visto de pintura nada, hay tanto que podríamos ver, la obra es infinita, y eso que se ha perdido. Pero en la arquitectura vamos a encontrar algo muy especial. ¿Por qué? Porque la arquitectura constituye, es curioso que en la Grecia clásica no hay un gran engalanamiento, no hay una arquitectura especialmente fastuosa de los palacios. Sí se produce en el mundo cretense micénico, pero en la Grecia clásica no. Van a ser los templos, van a ser la parte, los templos, los ágoras, las partes públicas y especialmente los templos, los que van a absorber todo el interés, el esfuerzo, el empeño por crear obras de un nivel elevado de perfección. La arquitectura está representando para los griegos ese mundo en el cual se desenvuelve nuestra vida, que se intenta que sea un mundo en el que el ser humano pueda elevarse sobre su condición más material. La ciudad, que es el gran bien para cualquier griego, es decir, su mayor satisfacción es servir a su ciudad, ahí sí estamos un poquito lejos, ¿qué aporta a sus ciudadanos? ¿Qué aporta a la ciudad? La ciudad es un mundo intermedio entre el mundo de los dioses y la tierra matriz. Cuando se construye una ciudad, se ordena el espacio para que en él se recree ese orden que se intuye, que se percibe, que se considera, es el que da orden al orbe celeste, el que da orden a todo el mundo superior. Por eso la ciudad se construye como un mesocosmos entre un macrocosmos y un microcosmos, que es el ser humano. A través de la ciudad, el ser humano se integra en ese orden celeste, se integra en ese cosmos. Y en el empeño, en el esfuerzo de que todo sea una metáfora de ese mundo celeste, que va a construirse edificios para las diferentes funciones que elevan al ser humano con una especial belleza. Y tenemos uno de los ejemplos, que es la Acrópolis. La Acrópolis es el símbolo del pensamiento griego. La Acrópolis está dedicada a la diosa Atenea. Diosa Atenea que se la asocia con el valor, con el arrojo y con la inteligencia. Pero no es la inteligencia como lo entendemos nosotros. De hecho, cuando se habla del arte griego se identifica mucho con el mundo de la razón, ¿no? Es un
arte de racional no tiene nada. Ustedes me van a disculpar. Es racional, pero muchísimo más. Por lo menos nuestro concepto de razón. No es que no tenga sentido común, que tiene mucho, sino de linealidad, de métrica absoluta. No. Trascienden a través del mensaje, del mito, del símbolo, de la metáfora, esa visión cuadriculada de la existencia. Y la Acrópolis es justamente una exaltación a la victoria y a la diosa Atenea, que es el mayor símbolo de Grecia, que es el arrojo, el valor, se asocia como diosa de la guerra, aunque yo la veo más identificada con la guerra que podemos ver expresada en el Bhagavad Gita, la guerra interior, y la luz de la inteligencia, que permite discernir, reconocer lo realmente esencial. Y he traído otra foto de una ciudad maravillosa, no sé si la conocen, Delfos. Es una joya, si han estado allí, lo que queda, claro, cuando te imaginas cómo era. Esto es una colina donde estaba el templo de Apolo, donde se desarrollaba el oráculo. Se pueden imaginar, esto es una maqueta, se pueden imaginar el ascenso hasta llegar al templo superior por los diferentes puntos donde había representaciones de diferentes dioses, de diferentes momentos heroicos vividos por el pueblo griego. Es decir, hay un esfuerzo, hay un empeño en que todo lo que envuelve al ser humano esté expresando belleza y trascendencia. No es solo un espíritu utilitario, no solo se construye desde la funcionalidad, sino desde la búsqueda de la perfección, tratando de cautivar, de despertar en nosotros una admiración, una aspiración hacia esa perfección. Bueno, quería hacer este recorrido. Yo en realidad he estado haciendo un recorrido recordando. No recordando ninguna reencarnación en Grecia. No, recordando los viajes que he hecho. Como imagino que los que hayan podido estar, ya sea en Grecia o en todas las costas de Turquía, pues habrán podido hacer ese pequeño viaje a algunos lugares, algunos momentos, ¿no? Lo que nos vamos a detener ahora es, y ahora ya sí, en plan más filosófico, en una actitud más reflexiva, a ver, analizar algunos de los conceptos que sobre el arte nos envuelven y ver la diferencia que hay, es decir, cómo a veces interpretamos mal cuál era realmente el concepto o qué contenido le daban al concepto. Vamos a empezar con el mismo de arte. El concepto de arte para nosotros está muy limitado, pero en la antigüedad el arte era la destreza de hacer algo. De hecho, viene de ars, del latín, en Roma, pero su origen es techne, en Grecia. Es la habilidad para construir, para fabricar algo. Algo ha quedado en nosotros, porque hablar de las artes de pesca, de el tener arte en algo, es saber hacer, según unas normas, según una experiencia, ¿verdad? Según pues, unos principios que logran cada vez una mejor habilidad y destreza. Eso es el concepto de arte. Por eso nosotros durante mucho tiempo, cosa que yo creo que se ha perdido, se hablaba de las artes en general, hasta las artes gráficas. Las artes gráficas eran las máquinas de imprimir. Y las bellas artes. Incluso en las bellas artes se incluía la arquitectura como una de las que reunía todas las diferentes formas de bellas artes y la música. Con el tiempo se ha perdido lo de bellas artes, entre otras cosas porque se ha disociado lo de las artes con la belleza y ha cogido más la capacidad creativa, que ahora veremos, no existía, ese concepto de creación en Grecia no existía, pues se ha asociado más el arte con la capacidad de crear
de crear algo raro, nuevo, impactante, pero se ha disociado de la belleza. ¿Por qué no tenían entonces un concepto asociado a la belleza? Sí que lo tenían. Lo que no podían concebir en Grecia, y parece evidente a poco que nos asomamos a esa cultura, es que nadie pudiera hacer algo y tener destreza en algo y no imprimirle armonía, belleza, realmente que fuese bello lo que se hacía. Porque todo lo que se hace con un sentido utilitario global, es decir, tiene que tener una función, pero no solo una función física, sino una función para el alma. Es decir, tiene que agradar y beneficiar al cuerpo, a la necesidad para la que se construye un plato, pero también al alma. Y el alma, para los griegos, necesita belleza. Hay autores muy buenos del siglo XX, del siglo XIX, actuales, que han insistido en algo que a veces uno se detiene a pensarlo y dice, bueno, no será, pero como nos resulta tan difícil imaginar que llegara a pasar, han llegado a comentar que si la belleza desapareciera, el ser humano moriría de una gran soledad de espíritu. Tal vez sea una exageración, o no, siempre que lleguemos a entender qué es aquello de la belleza. Pero ¿puede el ser humano estar rodeado únicamente de caos, desorden, cosas grotescas? ¿Necesitamos la belleza? La belleza de una sonrisa, la belleza de unas formas, la belleza de la naturaleza. ¿La necesitamos o es simplemente un adorno superfluo, lujoso, que acaba constituyendo algo que busca el que ya ha satisfecho sus necesidades animales? Y hago el énfasis con rin tin tin porque esa es la definición poco menos que dan de la cultura. Es decir, la cultura se desarrolla cuando el ser humano, ya habiendo satisfecho sus necesidades más brutales, más animales, es que se puede comer con estética. ¿Puede uno procrear? Lo he dicho fino, ¿no? ¿Puede uno hacer el amor con estética? ¿Puede haber belleza en todo? ¿O tiene que haber brutalidad? ¿Tiene que haber impulso que desordena y descompone frente a la belleza, que lo que hace es ordenar y componer, unificar y armonizar? Este concepto de arte, insisto, no lo tenía, por lo tanto. Simplemente era el hacer. Y unido a este concepto tenemos que hablar de otro. Bueno, me he saltado, da igual, viene después. Nos tenemos que detener, porque no paramos de hablar de arte, de qué elementos son los que a lo largo del tiempo y de la historia han hecho que distingamos algo como arte o no. Porque si ahora hago la pregunta, ¿qué es el arte? Y la sumamos todas, porque como nos quedemos solo con cada una de las observaciones, nos quedamos sin arte. Hay tantas definiciones como personas. Se ha llegado a tal grado de relatividad del arte que ya no existe. Porque cuando algo es tan sumamente relativo, no tiene identidad. ¿No es cierto? Cuando algo puede ser cualquier cosa, no es. No tiene identidad. Tener identidad significa tener unas cualidades que le son propias. ¿No es cierto? Bueno, hay a lo largo de la historia del pensamiento humano un recorrido donde se han hablado pues, de diferentes rasgos. Uno de ellos, y como hemos empezado hablando de él, que el arte produce belleza. Ahora después hablaremos de ese concepto, de ese término. Quizás el más controvertido, de qué es la belleza. Pero el arte se ha identificado muchas veces como esa capacidad de producir belleza. Otro es que arte es la creación de formas. Antes lo veíamos con el concepto griego. Art, techné, capacidad de fabricar, de dar forma a la materia informe y también de dar forma al espíritu, a lo invisible, al pensamiento, al sentimiento, dotarlo de forma sensible, de forma que podamos percibir a través de los sentidos. Esto parece un atributo que también podemos asociar con el arte. Por otro lado, el arte representa la realidad. Para algunos no tiene por qué.
Pero ¿qué es la realidad? Aquello que podemos reconocer. ¿Hay algo que no es real? ¿Qué es la realidad? Sí, no vamos a entrar ahora en que cada uno inventa su mundo como quiere, real aquello que yo veo y quiero ver. Vámonos, como estamos de la mano de los pensadores y de las formas de vida antigua, vámonos a Oriente. ¿Por qué hablan en Oriente de Maya, de la ilusión, del mundo ilusorio, de que todo es irreal? No sé si les suena ese concepto, ¿no? Pero hablan de eso, hablan de que todo es ilusorio, todo es irreal. No se refieren a que sea mentira, se refieren a que es impermanente. Es impermanente. Luego, ¿qué es lo más real para ese mundo del pensamiento oriental? Aquello que más permanece. Lo que más dura es más real. Entonces, consideren que la materia, por ejemplo, que está en continua transformación, es lo menos real. Un sentimiento suele ser más real. Un pensamiento, y finalmente llegan al espíritu, que sería lo más real o lo que más dura, ¿no? De hecho, hablan de cómo el espíritu humano trasciende incluso la vida y la muerte en diferentes reencarnaciones. Pero ese concepto de duración me parece muy interesante. Por lo tanto, representar la realidad desde el arte no significa copiar, que ahora lo vamos a ver también, no significa imitar, significa expresar aquello que subyace y que dura, que está en nosotros o que captamos de la naturaleza y que pretendemos que otros entiendan y capten. Porque es verdad, y ahora no está en este listado, pero es verdad que podíamos pensar, ¿el arte lo justifica los otros, el que lo contempla, o el arte lo justifica el que lo hace? Es decir, ¿la finalidad del arte es que uno saque de dentro cosas o la finalidad del arte es transmitir? Probablemente hay una doble función. Hay una doble función. Lo que pasa es que en el sacar cosas, considerando que es una vía de expresión, creo que lo tengo por ahí, sí, expresar algo, sí. Considerando que es una vía de expresión, que el arte busca expresar algo, cuando nosotros queremos expresar algo, tenemos que establecer un puente entre el otro y yo. Si yo no me preocupo, si no me importa nada el otro, yo no estoy realmente comunicando. Comunicar exige saber establecer ese puente. Yo puedo estar gritando y si no logro conectar con el otro, ni me va a entender, es más, ni me va a escuchar, me va a ignorar. Por lo tanto, lo que haga no tiene la función de comunicar, eso es seguro. Si queremos realmente comunicar, expresar, necesitamos llegar a los demás. Si de lo que se trata únicamente de sacar de adentro, puede tener una función terapéutica, ¿no? Y de hecho se usa. Cierta capacidad creativa se usa para desbloquear procesos internos y es muy útil. Pero que un depurativo también lo hace, ¿eh? Un depurativo también lo hace. Un ejercicio para vomitar también lo hace. Y no es arte. ¿Por qué? Porque se entiende que si nosotros vamos a sacar de dentro, vamos a tratar de sacar... estoy dejando a un lado la fase terapéutica, ¿eh? Vamos a sacar de dentro lo mejor, salvo que lo único que lo hagamos es por nosotros, porque queremos sacarnos esa bola que se nos ha quedado dentro y que como no la vomitemos, no nos va a dejar vivir. Pero si hablamos de comunicación con mayúsculas, entiendo que lo que querrán los demás es ver lo mejor de nosotros. Es que compartamos lo mejor, porque compartir lo peor no construye, no crea convivencia, no mejora el entorno, no me mejora a mí, no mejora al otro. Y ese espíritu siempre lo tuvieron los griegos, asociar la idea de creación, de hacer, con la idea del bien. Hacer el bien. No estaba disociado. Y algo de eso vamos a ver luego, de por qué el arte se asocia con la bondad, la kalakogatia, por qué se asocia con la verdad, por qué se asocia con la justicia. Por otro lado, el arte produce un impacto. Ese impacto es lo que hace que a nosotros nos llame la atención. Si algo no nos llama la atención, ¿qué pasa? Que las cosas pueden llamar la atención desde muchos ángulos. Por ejemplo, un accidente
donde vemos cómo ha quedado un coche aplastado, llama la atención, tanto que produce unas caravanas en la carretera, todo el mundo frenando, no porque les pare la policía, sino porque todo el mundo quiere mirar. Vale, pero ¿podemos llamar a eso arte? Ahora, ¿es una condición del arte el llamar la atención? Probablemente sí, porque, insisto, si la finalidad es comunicar, es contactar, es activar algo en nosotros, si no llama la atención, pero nosotros hoy en día hemos asociado el llamar la atención simplemente con ser creativo, diferente, original. Claro, eso que es creativo, diferente y original llama la atención los 5 primeros minutos, ¿no? Porque 2 días después ya ha dejado de ser original. Seguramente ya estamos hartos de verlo. Y esas cosas que siempre llaman la atención, que nos impactan siempre. Yo, por cuestiones de mi trabajo, vivo rodeado de esculturas, de estatuas, de arte de diferentes civilizaciones, egipcio, griego, romano. Llevo años, Yo me sigo deteniendo, y son reproducciones, además, salvo cuando voy a los museos, como todos los demás, ¿no? Como aquí, te quedas, te detienes, te llama, algo te está impactando. ¿Qué es? No es la originalidad, no es la novedad. Sería interesante indagar para realmente lograr crear esa capacidad de impacto sin caer en el ridículo de tener que estar siempre sacando la novedad. Algunos al terminar esto van a pensar que soy muy irreverente. No se equivoquen. Bien, tema de creación e imitación, uno de los temas más controvertidos dentro del arte, y que hemos dicho que para los griegos no existe la creación. Hablan de fabricar, de hacer. ¿Por qué no existe la creación? Porque para el mundo griego nada puede salir de la nada, y la creación absoluta no tiene ningún valor, porque no existe. Siempre partimos de algo. Por lo tanto, el hacer y hacer en función de las leyes de la naturaleza, para ellos es realmente lo creativo. Soy co-creador de la naturaleza. Trato de captar cuáles son las leyes de la naturaleza y doy forma a la materia para que exprese algo. Eso que expresa puede ser más divino o más profano, pero estoy tratando de hacerlo con una materia que ya existe y con unas leyes que ya existen. De hecho, incluso en el modelo de creación del cosmos, ni Dios creó el universo. Para los griegos, Dios no crea el universo. El demiurgo, ¿qué hace? Observa el modelo que ha surgido, que ha emanado de lo uno y que estaba desde el origen, es decir, es atemporal, nunca habría desaparecido. Observa el modelo y usa la materia primordial. Esa imagen que habrán visto ya de época románico-renacentista, de el Dios creador, arquitecto, diseñando la esfera del mundo, ese concepto de la inteligencia cósmica dando forma al universo, etcétera, etcétera, no es crear, es dar forma con la materia primordial y siguiendo el modelo existente. Y esta idea del modelo existente, del arquetipo, de las leyes primordiales, subyace en todo, porque lo que tratan es justamente de captar cuáles son esas leyes primordiales que hacen que todo lo que vemos, toda la naturaleza, todo el universo sea tan infinitamente bello, ordenado, armónico. ¿Para qué? Para poder hacer que sus creaciones, que sus hechos tengan esa misma perfección. Y eso solo lo pueden hacer si son capaces de contemplar el mismo modelo y luego tener la tecné, la habilidad, la capacidad para dominar la materia. ¿Cuántas obras de arte se le llama obras de arte porque el, entre comillas, artista fue incapaz de dominar la materia y lo dejó así? Y para justificar su inutilidad dijo, no, es que este es mi estilo.
Si fuese alguien que hubiese demostrado un nivel de perfección real, de dominio de la materia, y hace eso, chapó. Pero demuéstrame que realmente lo que te sucede no es que eres un vago. Puede ser. Qué pena, ¿no? Y ahí es donde entra el concepto de imitación. ¿Por qué en todas las escuelas de arte antiguas la imitación era fundamental como proceso, como periodo, como fase inicial? Porque en la imitación de la naturaleza, de otras obras, en el esfuerzo de lograr dominar la materia, yo pulo mis habilidades. Las pulo, hasta el punto de que la materia se somete a mi voluntad, como se somete el violín al virtuoso. O sea, no hay violín y violinista, es uno. Pues lo mismo sucede cuando realmente alguien ha logrado ese nivel, y eso solo se logra a través de esa imitación. Pero es que hay más. A través de la imitación se llega a captar esas leyes que hay detrás, esos principios que hay detrás, para luego dar a luz el propio enfoque, ese mundo interior que ahora no tiene obstáculos. ¿Por qué? Porque la voluntad circula maravillosamente entre la materia que se ponga en tus manos, sobre la que te has realmente entrenado. De lo contrario, si lo primero que se hace es dar rienda suelta a la supuesta creatividad, sacar el mundo interior, estamos impidiendo que esa persona haya logrado una pericia, una habilidad, una destreza, por un lado, y va a llamar mundo interior a cualquier cosa, todo lo que le salga de dentro. Que está cabreado, mundo interior, claro que todo eso es mundo interior. ¿Cuántas obras de arte lo que han mostrado es un mundo interior que daba pena? Daba pena, porque, claro, lo veis, dice, pobrecito el artista, debía estar hecho polvo. Da pena, da ganas de, no sé, darle un helado o algo a ver si se consuela, porque es penoso. ¿No os ha pasado nunca? Todo lo que estoy diciendo, desde niveles de perfección, cierto grado de perfección, a niveles de vomitivo, se ven en un artista famoso, muy famoso de nuestra tierra, Picasso. Vemos todos los aspectos, ¿eh? Entonces, te das cuenta de que de alguna manera hay niveles de arte con mayúsculas que realmente son luminosos, y hay otros aspectos que nacen del artista, pero que no deberíamos de llamarlo arte por el hecho de que está firmado, sino, bueno, son momentos bajos. Todos tenemos momentos bajos, ¿no? Bueno, pues hay que aceptar que todos los artistas lo tengan. Y otro elemento es la innovación y cambio. ¿Por qué hoy en día consideramos que el progreso es innovar y cambiar? Y que el arte tiene que estar innovando continuamente, que se tiene que diferenciar, que se tiene que distinguir, cuando no directamente oponer, con cualquier expresión del pasado. ¿Por qué? Porque se nos ha inculcado, y digo se nos ha inculcado porque no es algo instintivo natural en el ser humano, se nos ha inculcado la idea de que cambio es progreso. Y cambio no es progreso. Cambio es cambio. Progreso será en todo caso un desarrollo de mejora, si entendemos que el progreso es mejora, no simplemente caminar, porque podemos caminar hacia un abismo, ¿eh? De mejora de factores. Pero cuando algo es bueno y válido y me funciona y me complace, pues lo cambio. Ah, pues ya se ha pasado de moda. Y nos han acostumbrado al consumo en base al cambio. Un poco perverso. Un poco perverso. Porque lo que es válido, ¿por qué cambiarlo? Y lo que no vale, cámbialo. Pero no lo cambies por cambiarlo, porque cuando tú cambias una cosa, no estás seguro que lo que trae sea mejor. El cambio por el cambio no te conduce nunca a ningún sitio, nada más que a estar perdido dando vueltas. Sin embargo, el tener una meta, el tener unos principios, el tener unos arquetipos, unas ideas, unos ideales, sobre los cuales tú trabajas, te permite ir cambiando como un proceso de adaptación
de tu propio progreso, del entorno, conforme te vas acercando a tu meta, pero tienes claro a dónde vas. Cambiar por cambiar solo se hace cuando se está aburrido. Cuando no, perdido. Los muertos no cambian. A los muertos los cambian los demás. Se los llevan para acá, se los llevan para allá, lo entierran ahora aquí, luego se los llevan a otro lado. Tendríamos que pensar si no nos está pasando que estamos un poco muertos y a merced de lo que les da la gana a los que inculcan hacia dónde tenemos que ir. Sería bueno nos detuviéramos un momentito a pensar realmente qué cambios queremos producir, porque cambiar por cambiar, insisto, no tiene sentido. Todo esto lo aplicamos al arte, estamos hablando de arte, pero estamos hablando de la vida. Y ahora vamos al tema más controvertido, la belleza. La belleza, el término griego es kalón, lo que gusta, lo bello, lo que satisface, y está asociado directamente con el término simetría, proporción. Aunque utilizan dos términos, el de simetría y el de armonía. Simetría es la proporción que es percibible a través de la vista, y la armonía es esa proporción, esa justa medida, ese perfecto equilibrio entre las partes que hace que surja algo vivo y crezca, pero desde la perspectiva abstracta o desde la perspectiva intangible, invisible. También se usa para la música. De hecho, el término armonía nosotros lo tenemos mucho más asociado a la música que a ningún otro tipo de arte, ¿no es cierto? Sin embargo, para los griegos es lo mismo, es básicamente lo mismo. ¿Y qué significa? Perdón. ¿Qué significa esa armonía? Significa el que todos los elementos que constituyen un ser, y una obra es un ser, al que estamos tratando de dotar de vida, tendrá vida en la medida en que tenga armonía. Es decir, en la medida en que las diferentes partes que lo constituyen, y nosotros lo hemos hecho, es decir, hemos creado partes, en la medida en que esas partes tengan una proporción correcta entre sí y con el todo. No basta cualquier cosa. Y además, tenga alma, tenga luz. ¿Pero qué es el alma? ¿Qué es tener luz en una obra hecha en piedra? ¿Cómo vemos el alma o la luz en una obra hecha en piedra? De alguna forma, cuando realmente hay un sentido, como decía antes, profundo de relación con la materia, con la finalidad, con la idea que queremos plasmar, si hay comunión entre la idea, una verdadera comunión entre la idea y la forma, indisoluble, no la que a mí me parece, no que haga falta que yo acompañe un cartapacio para que en ese punto, en esa esfera blanca, todo el mundo vea lo que yo quiero ver. No, por sí mismo, indiscutiblemente, todo el mundo vea algo, y lo vea y lo entienda. No racionalmente lo perciba, le diga algo. Ahí es cuando hay vida, cuando hay comunión entre la idea, y eso es la armonía, es esa justa proporción entre las partes y la proporción y relación con el alma que trata de expresarse a través de esa materia. Y es curioso que en el mundo griego se unieran de forma continua esos términos de belleza y bondad. Kalokagatia. Suena un poco raro. Tampoco sabemos cómo lo pronunciarían realmente, podemos saber cómo lo pronuncian ahora, pero no tenemos archivo audio de la época, ¿no? Belleza en las formas y bondad en el espíritu. Y ahora, después, vamos con un poco de... Bueno, estaba anunciado 1 hora y media, no sé si aguantarán, ¿no? Porque era imposible hacerlo en 1 hora. Vamos a entrar en esa perspectiva de por qué unían la bondad con la belleza, con el amor, ¿no? La belleza es, por tanto, una proporción, una relación equilibrada, la armonía, ¿de acuerdo? Pero además, es necesaria esa relación equilibrada también, por ejemplo, entre la obra y quien la contempla. La obra puede ser magnífica, ¿eh? Pero si no hay una
relación proporcionada, armónica, entre la persona y el estado de la persona y la obra, no te comunica nada. Es verdad que hay algunas que son universales, todas te impactan, dirás, qué bonito, pero cuando te comunica es porque se ha producido una conexión, y esa conexión es justamente una relación. Insisto en este término, relación, porque la relación es lo que favorece la aparición de la belleza. La belleza se aprecia cuando hay una relación entre la obra y el tiempo histórico también. Por eso, cada época, cada cultura acaba conectando con un estilo y unas características. Es cierto, ¿no? Algunas nos cuesta más. El arte mesoamericano nos cuesta más, ¿es cierto? Sí, pero cuando uno lo contempla, cuando te habitúas a él, te das cuenta de que tampoco es tan lejano, es decir, realmente transmite cosas. Sin embargo, no es nuestro tiempo. No es nuestro tiempo. Pero son tiempos que han perdurado. ¿Cuál es la forma de nuestro tiempo? No se han dado cuenta que nuestro tiempo, cuando digo nuestro tiempo me refiero al siglo XX y lo que llamamos el XXI. A partir de que el neoclasicismo y todo el periodo del siglo XIX, muy enquistado en sus patrones, pero estéticos, se pierde. Y empieza una búsqueda de nuevas formas. No hay forma. No hay forma. Cambian continuamente. ¿Por qué? Porque hay un error en pensar que vamos a encontrar nuevas formas cuando no hemos encontrado el espíritu. Esto en unas clases que da Kandinsky en Estados Unidos, que están recogidas, que son buenísimas, va a hablarle a sus alumnos de que si realmente quieren lograr ser los que den el germen del nuevo arte, no se empeñen en crear formas nuevas, que se empeñen en conectar con el espíritu de ese mundo futuro con el que sueñan. Mientras no conecten con ese espíritu, no van a crear formas que lo expresen y por lo tanto no van a durar. Las obras de arte duran solo cuando conectan con un alma que las sostiene en el tiempo. Pero nos hemos quedado solo en la cáscara y como estamos buscando ser protagonistas, famosos, reconocidos por la innovación, no se conecta. Y como tampoco tenemos claro cuál es el espíritu de nuestro tiempo, tal vez porque está desmembrado, porque necesitamos fortalecerlo, o pensar o replantearlo, cuál va a ser nuestro paradigma civilizatorio, pues probablemente primero tendrá que pasar eso y después vendrán las formas. Y bueno, es lo mismo, ¿no? La belleza realmente se aprecia cuando hay relación entre la obra y el tiempo. Ah, que lo he repetido. Bueno. Viene a decir justamente eso, que la belleza no solo está en la obra porque ha conectado y tiene realmente expresa unos patrones armónicos indiscutibles. Y ahora vamos a ver eso. ¿Existen esos patrones armónicos o eso es simplemente una percepción subjetiva de cada tiempo? Pero además necesita conectar con la gente. Necesita conectar porque el arte tiene una finalidad de transmisión, canalizar. Y tenemos que preocuparnos de que lo que canalice sea algo saludable, en el sentido de que mejore, de que provoque un bienestar. Por eso lo llamamos bello, porque hay una satisfacción, que sea una satisfacción psicológica o interna, ¿no? Pero es que si no, lo que produce es una indigestión. Entonces llamar arte algo que te produce una indigestión, entonces ya es verdad que hemos ampliado tanto el panorama que, bueno, ya se ha hecho, ¿eh? O sea, porque ir y pagar dinero para entrar en un teatro en París para ver defecar a una persona, igual el vecino te deja, y te lo paga. Y pagando menos. Y tienes que pagar. Bien, algunas características de este arte griego que hemos ido mencionando nos llevan a algo importante. Es la idea de que realmente el arte griego no imita,
De hecho, el nivel de perfección de ese mundo, bueno, el helenístico ya es como el refinamiento final, ¿no? Pero no es natural. Si no, ponerlo al lado de cualquier doríforo a ver cuánto tiempo hace falta de gimnasio para sacar aquello, ¿no? O sea, no es natural. ¿Qué pasa entonces? Porque realmente hay una idealización, y esa idealización tiene una finalidad. Esa idealización está en todo el comportamiento griego, ¿no? Que es tensionar al ser humano para que tenga una aspiración hacia la perfección. Y en el arte se muestra también. Por otro lado, lo que se muestra en la mayoría de las representaciones no son seres humanos. Es que eso se nos olvida. Son dioses. De hecho, cuando se representan personas, héroes, sí, pero en muchos casos cuando se representan personas, se les representa vestidas. Y cuando son los dioses, están desnudos, despojados de ningún velo. Mientras que el hombre, hombre-mujer, es decir, sí lleva el auriga de Delfos, está vestido. Los cuoros están desnudos. No siempre, pero esto es una característica que se ha reconocido en el arte antiguo. La desnudez es uno de los atributos de la divinidad. Es decir, el estar despojado de ningún velo, de nada que impida ver la realidad, la verdad. Y esa verdad es bella, absoluta. Tratan de representar un ideal. ¿Y de dónde van a extraer este ideal? De tratar de descubrir cuáles son las proporciones que en la naturaleza producen esa sensación de belleza en el ser humano. Y así se van a establecer varios cánones. Aquí tenemos dos, el de Polícleto y el de Lisipo. Son dos de los más conocidos, que nos hablan de ciertas proporciones necesarias a la hora de que la obra, en el caso de un ser humano, pues sea realmente estética, bella, produzca un placer estético. Pero realmente donde ya se va a entrar a un nivel más científico de cuál es realmente esa proporción, cuando hablamos de proporción estamos hablando de matemáticas, es cuando se trabaja con el concepto de proporción áurea. No sé si lo conocen. La proporción áurea, que está presente, por ejemplo, en el Partenón, pero está presente en todas las obras que hemos visto antes. Pero no es eso, es que está presente en nosotros, el cuerpo, el de cada uno de nosotros, salvando ciertas deformidades, ciertas desproporciones, tiene proporción áurea. Desde las falanges, todas las partes del dedo, los brazos, las piernas, la cabeza, el tronco, todo tiene proporción áurea. En la naturaleza, desde el crecimiento de las plantas, está la proporción áurea de forma constante. ¿Qué es la proporción áurea? Es una proporción que podemos ver expresada a través del rectángulo áureo si seguimos esta fórmula. Si el segmento más corto tiene una relación con respecto al siguiente, de manera que la suma de los dos, el mayor lo tenga con respecto al conjunto, entonces hay proporción áurea. Ese número, ahora lo diré en otro término en el matemático que es el que a mí me gusta, es el número phi. Es 1,61, etcétera, etcétera. ¿Realmente qué hay detrás de esta proporción áurea? Hay una cosa muy simple. Cuando las partes que constituyen algo, un ser, tienen una relación entre sí que les permite a su vez tener una perfecta y estrecha relación con el conjunto, hay armonía, hay proporción áurea. Y de forma natural, esto se han hecho muchos experimentos, ¿no? Con tarjetas, buscando la proporción no áurica y la áurica en diferentes formas para ver cuánto gente elige, bueno, de forma masiva la gente elige la proporción áurica, que es la que tiene, por ejemplo, la tarjeta de crédito, o el edificio de las Naciones Unidas, que se hizo en proporciones áuricas, ¿no? Y así muchísimas cosas que nos rodean. Esa idea de proporción nos lleva a una cosa, y es, en la naturaleza hay leyes, que no se expresan solo en lo físico, ¿eh? Hay proporciones, relaciones, que además, y es por eso he puesto aquí este fragmento al final, que consideran que esa proporción, ese número, que es un número no racional, es un número infinitesimal, es decir, que de alguna manera nunca termina de cerrarse,
es la proporción a partir de la cual la unidad primera que dio nacimiento al cosmos ha seguido a la hora de dividirse y de dar lugar a la pluralidad del cosmos. Pero como siempre, aunque juntáramos todas las partes, va a faltar algo, por eso nunca es un número entero, es un número infinitesimal. Hay dos números infinitesimales, dos números irracionales en nuestras matemáticas. O sea, uno es el número phi, y el otro. ¿Y qué es pi? Pi es la relación que hay entre el círculo y el cuadrado. Es decir, si yo trato de saber cuál es el diámetro de una circunferencia, utilizo esa proporción y me va a dar una línea, me va a dar una medida que es irracional, le falta algo siempre. Porque en el paso de lo circular celeste a lo cuadrado terrestre, siempre se pierde algo. Como Platón decía que en el paso del que utiliza el demiurgo de copiar los arquetipos y dar forma al mundo, se parece, pero no es exacto. Así lo dice, ¿eh? Es decir, va a ser muy similar, pero es imposible, no puede, algo va a faltar, ¿no? Y ese que algo falta es lo que produce el movimiento, porque es la búsqueda necesaria de equilibrio, pero como no se termina de producir nunca, por eso existe el movimiento. Si leen a Stephen Hawking en uno de sus libros, creo que es Historia del Tiempo, habla justamente de por qué el universo está en marcha, utilizando esta idea de desequilibrio. Está buscando continuamente el equilibrio, pero no lo termina de encontrar nunca, por eso está en marcha. Lo diremos de otra manera, todos buscamos, tenemos un anhelo de perfección, todos lo buscamos. El día que lo encontremos o nos sintamos satisfechos, nos paramos. Luego, de alguna manera, esa insatisfacción, esa falta de perfección, no deja de ser un acicate cuando aspiras realmente a ella para superarte. Y todo lo que estoy diciendo es muy de espíritu griego. No me estoy enrollando para salirme por el otro lado. Bueno, ritmo, equilibrio, proporción. El término que vamos a usar para equilibrio, para la proporción, es simetría. La simetría hace referencia a esa proporción absoluta que es casi imposible, es abstracta y es... sin embargo, van a hablar de otro concepto, que es la euritmia, que es la proporción que captan nuestros sentidos, pero nuestros sentidos deforman la realidad. Y esto es lo que les va a llevar a intentar corregir esa simetría para que el ojo perciba la simetría. Ahora van a entender por qué las columnas de los templos, y dependiendo de la altura y demás, tienen esa deformación. ¿Por qué son más anchas arriba que abajo? Un poquito más anchas. Luego las que ponemos nosotros en decoración no. Tienen un abultamiento para que la perspectiva las vea rectas. Pero va a pasar en alguna escultura dependiendo desde dónde se ven. Esto se conserva hasta el Renacimiento, ¿eh? Muchas esculturas que se van a poner en techos muy altos, en zonas, están deformadas para que se vean correctamente. Si tú las miras de frente, es decir, la bajas y la pones de frente, ¿esto pasó con qué pintor? No me acuerdo, ahora muy famoso, que no querían, le dijeron, eso no sirve para... que querían que lo dijeron. Si lo cuelgo y les gusta, ¿me lo pagan el doble? Que no recuerdo ahora mismo cuál es, qué pena. En la Catedral de Sevilla. En la Catedral de Sevilla, ¿no? Sí, bueno. Es que no me acuerdo del nombre. Entonces era Murí. Bueno, Sevilla. lo colgó. Claro, estaba hecho para que se viera dónde iba a estar colgado, que era muy alto. Y estaba desproporcionado. Bueno, esta idea no deja de ser interesante, ¿no? Hasta dónde saben reconocer y tratan de corregir, porque lo que tratan de presentarle al ser humano es no la realidad, sino un ideal de la realidad. Bien, y finalmente, vamos terminando. El ideal estético de la Grecia clásica nos va a tener que llevar a comprender su visión del mundo. Porque ese ideal estético de la Grecia clásica no ha muerto.
Las formas posiblemente no vuelvan, aunque ya quisiéramos, ¿no?, que hubiera entre nosotros un Fidia, ¿no? Pero el espíritu que dio nacimiento o que tal vez emergió de nuevo, porque lo podemos ver de forma similar en otras culturas, ¿no? El espíritu que dio nacimiento a ese ideal artístico solo lo podemos entender viendo ciertos conceptos. Para empezar, antes tenía una imagen y tenía un porqué. Para empezar, esa oposición armónica entre el Apolo y Dionisos, que curiosamente aparece en el templo de Delfos, en el frontón del templo de Delfos. En uno de los frontones aparece la alegoría de Apolo y en el opuesto Dionisos. Y Grecia es la unión de los dos. Diré, bueno, vale, muy bien, ¿y qué? No, lo que representa. Apolo es la perfección. Apolo es la simetría perfecta. Es el orden perfecto, es la ley. Es el sol, es lo uno. Apolos, sin polos, sin oposición. Es lo arquetípico. Dionisos, todos pensamos en Dionisos, el dios del vino. El entusiasmo, en la alegría, en la vitalidad. Curioso, es el padre de los seres humanos, según la mitología. Es decir, todos tenemos una parte de Dionisos en nosotros. ¿Conocen el mito? ¿Se lo cuento? Sí, sí. Zeus tiene con Perséfone un hijo y se entera. Era la esposa de Zeus y quiere matar a ese hijo como sea, ¿no? Y ese hijo es Dioniso. Entonces Hera arguye una estratagema para matarlo, ayudándose de los titanes. ¿Qué hace? Le regalan los titanes a Dioniso niño una serie de juguetes con los que se entretiene, y embelesado con esos juguetes, entonces lo cogen y se lo comen, lo devoran. Zeus se entera, se da cuenta y los fulmina, los destruye. Y con los restos menos el corazón. El corazón, o sea, lo han devorado todo, pero el corazón lo rescata Zeus y de ese corazón vuelve a reconstruir a su hijo Dioniso. Pero a los titanes, que los ha despedazado también, los ha destrozado, los lanza al inframundo para que creen a la humanidad. De ellos surge la humanidad, de los pedazos de los titanes surgen los seres humanos. Por eso los seres humanos tenemos una parte de titán y una parte de Dioniso, porque habían comido al Dioniso, se habían comido a Dioniso, tenían al dios dentro. Luego todos tenemos esa parte de titán, en el sentido de animal, de embrutecido, y esa parte de Dios, esa chispa del Dios. Ya ven que las telenovelas modernas se quedan cortas comparadas con los mitos griegos, ¿no? Obviamente tienen su simbolismo, ¿no? Pues ese Dioniso está representando la libertad, está representando la frescura, frente a Apolo, que es el orden, la ley, y son compatibles. Expresan en Grecia la compatibilidad total, igual que una casa. Dioniso sería el espacio abierto dentro de la casa donde vivimos, y Apolo sería la estructura que da firmeza, robustez, elegancia a la casa. ¿Se puede vivir en una casa sin espacio, maciza? ¿Se puede vivir en una casa sin estructura? No hay casa, no hay forma, ¿se dan cuenta? Luego esa combinación de factores para los griegos es: reconoce las leyes de la naturaleza y hazte una con ellas, cástalas, sé un co-creador con la naturaleza. Si no reconoces esas leyes, tu creación, tus obras carecerán de esa simetría, carecerán de esa belleza. Pero créalas en el espacio que te da tu propio progreso como humano. La necesidad, son tantas cosas las que nos piden cómo tenemos que hacer las cosas, pero no las podemos hacer de cualquier manera. Si queremos que realmente tengan vida, insisto, para que tengan vida hace falta que tengan armonía. Para que tengan armonía hay que tener una sensibilidad que le permita a uno captar. No se trata de ir en el metro
Hombre, si ya estamos haciendo un edificio, a lo mejor, ¿no? Pero, de ir con el metro y decir, esto es armónico, esto es áurico, no lo es. Cuando uno ya ha despertado la sensibilidad estética, simplemente al mirar algo descubre si lo expresa o no. Cuando no, cuando estamos tan acostumbrados a recibir puñetazos en los ojos con cosas que se llaman bellas o no, simplemente arte, pero que son verdaderas tomaduras de pelo, la sensibilidad estética baja mucho. ¿Por qué baja? Porque no la cultivamos. Si tú la cultivas, si tú lo que te dedicas a oír es música dodecafónica, con todo mi respeto al que la inventó, pues acabarás majareta de la cabeza, o sea, acabarás loco. Porque eso no es natural, no es bueno. Sin embargo, si te acostumbras a tener una gran elasticidad en la música y vas cultivando tu sensibilidad, no solo para responder al ritmo, que es muy visceral, o a la melodía, que es más emocional, sino a la armonía, que es más de nuestra parte más humana, poco a poco habrás afinado tu sensibilidad estética y la reconoces y la creas. Bien, para los griegos, ese ideal estético nace de una visión de unir un mundo celeste con un mundo terrestre a través del mundo humano. Voy a acelerar para terminar, casi como una conclusión con esta impronta. Luego, si queréis que charlemos. Ese mundo celeste, esa división tripartita del ser humano y del cosmos, se resuelve en tres conceptos: nous, psique y soul. Ese nous es el mundo superior, es el mundo celeste, es el mundo de los dioses, es el mundo de las ideas. Para la parte del ser humano es nuestro ser, es nuestro logos, nuestra mente superior. Una psique, que es donde se desenvuelve nuestra vida, nuestras pasiones, emociones, anhelos, etcétera, etcétera. Y un soma, que es nuestra parte biológica. A su vez, esas tres esferas están representando diferentes ámbitos de la realidad, como es el mundo de las ideas, donde albergamos la concepción de las cosas, nuestros valores, nuestra visión del mundo, las intenciones, que está en ese mundo de la psique, y los actos y las formas. Y justamente todas las expresiones civilizatorias y las expresiones del ser humano buscan armonizar esos factores. La ciencia, que va a trabajar con las ideas, va a buscar para el arquetipo, para el ideario griego, y esto está muy bien expresado en Platón, va a buscar la verdad. La ética es la ciencia de las intenciones. La ética es los valores que te mueven, qué finalidades te mueven. Y lo van a asociar mucho a la bondad. Los actos, es decir, cómo se resuelve nuestro comportamiento, lo van a asociar a la justicia. Y la ciencia, que debería de lograr que hubiese una concordancia entre nuestros actos para conseguir la convivencia, es la política. El arquetipo queda lejos. Y en el mundo de las formas va a ser el arte justamente el que trate de expresar esa virtud que es la belleza. Si se dan cuenta, estas son virtudes platónicas: verdad o sabiduría, bondad, justicia, belleza. Son cualidades que expresa en todos sus escritos Platón, no porque de pronto le dio la genialidad y él quería además ser famoso y por tanto tuvo que decir cosas que no se habían dicho, ni muchísimo menos. Lo que está recogiendo es el alma de un pueblo que además empezaba a desconectarse de ella. Y por eso crea una academia para intentar perpetuar ese alma. Ese concepto es el que nos lleva a ese concepto de unión entre bondad, verdad, belleza, justicia. Es el que nos lleva, al final, a intentar mirar ese mundo desde nuestra realidad actual y preguntarnos: ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para el futuro?
¿Qué queremos para nuestro presente? El presente ya no lo podemos cambiar, ¿verdad? Bueno, ya ha dejado de ser presente, se fue. No podemos cambiar el presente. El presente es hijo del pasado, siempre. También es verdad que depende cómo lo mire, tiene una perspectiva u otra, ¿no? El enfoque es muy importante. Esto también estamos muy acostumbrados ahora que se hable de ello y es importante, sí. Pero el futuro, ¿de quién será hijo? El futuro que queremos, ¿cómo lo queremos? Generalmente lo que pedimos siempre son hechos. Queremos trabajo, queremos sanidad, queremos vivienda, queremos una mejor educación. Bueno, ahí ya estamos subiendo un poco el nivel, pero no nos damos cuenta de que eso son consecuencias. Todo eso son, incluso las leyes que nos rigen, son una consecuencia de un ideal de vida. Porque al final la ley es quien la hace. ¿Quién hace la ley? La persona, ¿no? Ya sea el rey absolutista, ya sea un conjunto de parlamentarios, ya sea un tío con tanque, el que la hace, las leyes las hacen las personas. Y generalmente el que tiene la fuerza. No generalmente, siempre. Siempre es el que tiene la fuerza. Sea la fuerza del número, en una democracia, sea en una tiranía la fuerza de las armas, sea la fuerza de la persuasión, pero son fruto de una consecuencia. Las aceptamos o no, si comulgamos, porque no es lo mismo lo justo que lo legal, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y sin embargo lo justo sí que podemos discutir sobre ello. ¿Tenemos claro cómo queremos ese mundo futuro? ¿Qué tipo de concepción del ser humano, de la justicia? ¿Qué vamos a definir como verdad? ¿Qué vamos a definir como relatividad, como tolerancia? Porque es obvio que todos tenemos derecho a existir y las diferentes perspectivas, sí, claro. Pero todo no es absolutamente relativo, no podemos meter en el mismo saco todo. Todo no vale, es decir, yo no puedo meter en este cóctel de comida que vamos a repartir, además para que todos seamos iguales, todos vamos a comer la misma comida, un montón de cosas en las que vaya cianuro, brócoli, perdona, hay cosas que no pueden entrar en esta comida, porque hacen daño, destruyen, matan. ¿Sabemos qué es lo que hace daño? Y en el terreno de la creación artística, que es a donde lo que nos ha reunido, ¿sabemos lo que realmente produce un bien y lo que no? ¿Lo que produce vida y lo que produce muerte? Porque hay una realidad en el mundo, no existe la indiferencia. O va en la dirección de producir vida o va en la dirección de producir muerte, que por otro lado parece que forma parte de la naturaleza, también de la descomposición. ¿Cierto? Pero la inclinación natural del ser humano es a buscar la composición, ¿no? La vida, y no la descomposición. Por eso no quiero entrar a analizar ni corrientes artísticas, ni simplemente a apelar al sentido común de cada uno. Y que no acabemos repitiendo una frase que escuché hace mucho tiempo a una magnífica persona y además magnífica artista, que era: yo es que de eso no quiero opinar porque no entiendo. Sencillamente porque estaba delante de algo que era un bodrio, pero no se atrevía a decir que no le gustaba porque iba a parecer ignorante. ¿Desde cuándo el arte tiene que ver con las academias? Y con la ignorancia o no ignorancia de nadie. El arte habla al corazón. Y uno tiene que atreverse a decir, ¿me gusta o no me gusta? Ya está. Porque si no lo hacemos en este tiempo en el que todavía podemos decir lo que nos da la gana. Digo todavía, pues no sabemos dentro de unos años cómo irá la cosa, no sea que todo parezca irreverente o incluso falso, y por lo tanto hay que detenerlo. Pero mientras que podamos seguir diciendo lo que realmente sentimos, seamos francos con nosotros mismos y con las cosas que lleguen a nosotros. Cierro con ese ideal griego que para mí es casi como un axioma.
y que si alumbrara el futuro tal vez daría creaciones magníficas. Ese ideal se resume en un ideal que Acrópolis está tratando de rescatar para el futuro. Digo rescatar porque como no tiene forma, realmente es algo que siempre estuvo, pero que hay que volver a darle vida, que es el ideal de buscar la verdad, hacer realmente cosas bondadosas, hacer el bien, promover la justicia y crear belleza. Y nada más.